A los 56 años, Susana Griso, la poderosa figura de la televisión española, conmocionó a todo el país al pronunciar 3 palabras: estoy embarazada. Pero lo que más impactó al público fue que el hombre de esta historia no pertenecía al mundo de los medios, sino que era alguien a quien ella llamaba la calma que perdí. Bienvenidos a nuestro canal donde cada historia es un viaje de emociones de personas reales tras las cámaras. Hoy nos adentramos en la extraordinaria historia de Susana Griso, una mujer que se atrevió a desafiar el tiempo, los prejuicios e incluso su propio pasado. Estoy embarazada. Con esas 2 palabras pronunciadas en voz firme y serena, Susana Griso provocó uno de los momentos más impactantes de la televisión española. Ocurrió en directo durante su propio programa, ante millones de espectadores, que jamás imaginaron escuchar algo así de una periodista conocida por su discreción, su profesionalismo y su distancia con la vida privada. Tenía 56 años y en cuestión de segundos, esa declaración convirtió su nombre en tendencia nacional. No fue un rumor ni una filtración de la prensa rosa, sino una verdad contada por ella misma con la transparencia y el valor que siempre la habían caracterizado. El estudio quedó en silencio. Los compañeros de plató, acostumbrados a verla controlar cualquier situación, se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Algunos sonrieron, otros se emocionaron, y hubo quien simplemente no pudo ocultar las lágrimas. En las redes sociales, las reacciones se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Titulares y comentarios inundaron los medios. Susana Griso rompe tabúes y anuncia su embarazo a los 56 años. Una periodista valiente desafía al tiempo y a los prejuicios. España entera hablaba de ella. Pero más allá del ruido, lo que conmovió al público fue la manera en que lo dijo. No había dramatismo ni búsqueda de atención, sino una serenidad que desarmaba cualquier crítica. He decidido contarlo porque quiero que se hable de la maternidad sin miedo, sin juicios y sin límites, explicó con una sonrisa. Sí tengo 56 años y sí voy a ser madre. No hay edad para amar la vida. Esa frase tan sencilla y contundente se convirtió en un símbolo de libertad femenina y de valentía emocional. Durante años, Susana había sido la voz que narraba la realidad de los demás, pero nunca la suya. Siempre firme, siempre en control. La periodista de espejo público era conocida por su profesionalismo impecable y su vida privada herméticamente protegida. Sin embargo, en esa mañana de confesión el papel se invirtió. La comunicadora se convirtió en protagonista no por una noticia ajena, sino por la suya propia. Y al hacerlo, humanizó su imagen pública de una manera que pocos esperaban. La sorpresa fue tal que muchos creyeron que se trataba de un malentendido o incluso de una broma. Pero su mirada no dejaba lugar a dudas. No era un juego. Era una historia real, íntima, que llevaba meses guardando en silencio. Una historia que solo había compartido con un puñado de personas de su entorno más cercano. Lo pensé mucho antes de decirlo, confesó más tarde. Durante años creí que esta etapa de mi vida estaba cerrada. Pero el corazón y la vida siempre encuentran una manera de sorprenderte. Sin embargo, lo que más desconcertó al público no fue el embarazo en sí, sino el misterio que rodeaba al padre del bebé. En una época donde todo se expone y se comenta, Susana se limitó a decir: no importa quién sea. Lo verdaderamente importante es lo que este niño representa para mí, una nueva oportunidad. Aquella respuesta no apagó la curiosidad, sino que la alimentó. Los medios comenzaron a especular, los programas de entretenimiento buscaron pistas, y cada palabra suya se analizó con lupa. Pero ella se mantuvo fiel a su estilo sin desmentir, sin confirmar, dejando que el tiempo hablara por sí mismo. Mientras los titulares se acumulaban, Susana continuó su vida profesional como si nada hubiera cambiado. Siguió presentando, entrevistando y moderando debates, pero con una luz diferente en los ojos. Quienes la veían de cerca afirmaban que algo había cambiado profundamente en ella. Ya no era solo la periodista rigurosa de siempre. Era una mujer en paz, dueña de su historia, reconciliada con sus decisiones. Sus compañeros más cercanos revelaron que detrás de esa sonrisa tranquila
había noches de dudas, miedos silenciosos y momentos de soledad. Porque más allá de la emoción, la realidad era desafiante. Un embarazo a los 56 años no era un camino fácil ni exento de riesgos. Pero si algo había caracterizado siempre a Susana era su capacidad para enfrentarse a la adversidad sin perder la elegancia. «No sé si estoy rompiendo reglas», dijo en una entrevista breve días después, «solo sé que estoy siguiendo mi corazón». Y así, con ese gesto de honestidad absoluta, Susana Griso abrió un nuevo capítulo en su vida y en la historia mediática de España. No se trataba solo de un embarazo, sino de un mensaje poderoso sobre la libertad, la esperanza y el derecho a comenzar de nuevo. Sin proponérselo, se convirtió en la voz de miles de mujeres, que como ella se negaban a aceptar que la edad dictara los límites del amor o de la maternidad. Pero tras su serenidad pública quedaba una pregunta que todos querían responder. ¿Quién es el hombre que acompaña a Susana en esta nueva etapa? Ella lo llamaba con una expresión cargada de ternura, la calma que había perdido. Nadie lo conocía, pero todos querían saberlo. Porque detrás de ese silencio, de ese secreto cuidadosamente guardado, había una historia de amor que estaba a punto de salir a la luz. Y fue entonces cuando el país entero hablaba de su embarazo, que el misterio del padre se convirtió en el tema del momento. Un misterio que revelaría no solo el lado más íntimo de Susana Griso, sino también la fuerza de una mujer que decidió vivir sin esconderse. Tras la confesión de su embarazo, la pregunta que se repitió en todas partes fue inevitable. ¿Quién es el hombre que ha devuelto la sonrisa a Susana Griso? La periodista, acostumbrada a hacer las preguntas más difíciles en televisión, se convirtió de pronto en el centro de todas ellas. Sin embargo, lo que sorprendió a todos no fue solo el misterio, sino la elegancia con la que ella decidió mantenerlo. No se trata de quién está conmigo, sino de cómo me siento por primera vez en mucho tiempo en paz completa y feliz, dijo en una breve declaración. Durante años el público había conocido a una Susana profesional, enfocada en su trabajo, madre dedicada y figura pública de prestigio. Su separación en 2020 marcó un antes y un después en su vida personal. Muchos creyeron que había cerrado definitivamente la puerta al amor centrando toda su energía en su familia y su carrera. Sin embargo, la vida tenía otros planes. En medio del silencio mediático cuando nadie lo esperaba, un hombre ajeno al mundo del espectáculo entró en su vida sin ruido, sin cámaras y sin etiquetas. Los allegados a la periodista lo describen como alguien discreto, maduro y con una serenidad que contrasta con el ritmo acelerado del entorno televisivo. No es un productor ni un empresario poderoso ni alguien que buscara notoriedad. Es simplemente un hombre que llegó en el momento justo cuando Susana ya no esperaba ser sorprendida. Se conocieron de manera casual a través de amigos comunes en un entorno completamente privado. Lo que empezó como una conversación trivial se transformó poco a poco en una conexión profunda. Lo que más me atrajo fue su silencio, habría dicho ella a una amiga cercana. Su manera de escuchar, de no necesitar demostrar nada. Me recordó que la calma también puede enamorar. Ese vínculo se fue consolidando lejos de los flashes en cenas tranquilas, paseos anónimos por las calles de Madrid y escapadas a lugares donde nadie los reconocía. No hubo declaraciones públicas, ni fotos filtradas, ni gestos de exposición. Lo suyo creció en la intimidad con la madurez de dos personas que ya no buscan intensidad, sino equilibrio. Y fue precisamente esa calma la que devolvió a Susana una luz, que muchos notaron en sus últimos meses frente a cámara. Sus risas eran más naturales, sus miradas más suaves, y su forma de hablar más cercana. Se la ve feliz, diferente, con una serenidad que no tenía, antes comentaron algunos colegas. Nadie imaginaba que esa paz interior tenía un motivo tan poderoso, un amor que sin pretenderlo, le estaba devolviendo la fe en la vida. Cuando descubrió que estaba embarazada, la noticia cayó sobre ambos con una mezcla de sorpresa y emoción. Susana sabía que la maternidad a esa edad implicaba riesgos, y él, consciente de su responsabilidad, decidió acompañarla con la misma discreción con la que había llegado a su vida. No hubo anuncios ni planes públicos.
Solo la promesa compartida de vivir este proceso desde la verdad y el respeto mutuo. Los que los conocen aseguran que la relación de ambos se basa en la complicidad más que en la pasión mediática. No hablan de futuro ni de etiquetas, dijo una persona cercana al círculo de la presentadora. Simplemente viven el presente. Y para ella eso ya es suficiente. Susana, que siempre había vivido entre los tiempos del directo, los horarios y la exigencia de la actualidad, encontró en él algo que nunca había tenido: un ritmo distinto, una pausa emocional, un refugio. Aunque se especuló mucho sobre su identidad, ella jamás ha confirmado un nombre. Algunos medios publicaron fotografías borrosas o teorías sin fundamento, pero Susana no cayó en el juego. Cada vez que le preguntan, responde con una sonrisa contenida y una frase que se ha vuelto su sello. No tengo nada que esconder, pero tampoco nada que demostrar. Esa manera de proteger su vida privada dice más de ella que cualquier declaración. Porque en el fondo lo que realmente ha enamorado al público no es la curiosidad sobre quién está a su lado, sino la dignidad con la que ha decidido vivir su historia. En tiempos donde todo se publica y se comparte, ella eligió la reserva, la intimidad, la autenticidad. Su historia de amor no es de película ni de titulares. Es la historia real de dos personas que se encontraron cuando el ruido de la vida parecía haberlo dicho todo. Un amor tranquilo, maduro y sereno como el mar después de una tormenta. Y quizás por eso mismo tan verdadero. Ese amor inesperado y discreto se convertiría en el pilar sobre el cual Susana construiría su nueva etapa. Porque detrás de su anuncio de embarazo no solo hay una noticia, hay una verdad más grande, la de una mujer que volvió a creer en el amor cuando todos pensaban que ya no lo haría. Y mientras el país entero seguía buscando nombres y explicaciones, Susana seguía mirando hacia adelante con una sonrisa leve y una certeza que solo ella entendía: que la vida, cuando uno se atreve, siempre encuentra una manera de comenzar de nuevo. Después del impacto inicial de su anuncio, Susana Griso se enfrentó a la parte más íntima y desafiante de su historia, la travesía personal que la llevó a convertirse en madre a los 54 años. Lejos de las cámaras y del bullicio mediático, vivió un proceso silencioso lleno de incertidumbres, de miedos y también de una fe profunda en sí misma. Porque más allá del titular que sacudió a España, existía una historia humana sensible y profundamente real, la de una mujer que decidió luchar contra el tiempo, contra las estadísticas y contra los prejuicios para cumplir un deseo que nunca dejó de latir. Durante meses, Susana había guardado el secreto con una mezcla de esperanza y cautela. Los exámenes médicos, las largas consultas, los momentos de espera y los días de ansiedad formaban parte de una rutina que solo su círculo más íntimo conocía. No fue una decisión impulsiva, ni un acto de vanidad, contaría más tarde. Fue el resultado de una reflexión profunda sobre lo que significa ser madre, sobre la vida y sobre mi derecho a vivirla plenamente. El proceso no fue fácil. Los especialistas le advirtieron de los riesgos del esfuerzo físico y emocional que implicaba un embarazo a su edad. Pero Susana, acostumbrada a enfrentarse a los desafíos más difíciles en televisión, trasladó esa fortaleza a su vida personal. Cada paso del camino fue una prueba de resistencia y de fe. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a aceptar mis miedos y a confiar en la ciencia sin perder la esperanza. No se trataba de desafiar la naturaleza, sino de caminar junto a ella con respeto y determinación. Su pareja, ese hombre discreto que había llegado a su vida sin buscar protagonismo, fue su apoyo constante. La acompañó a cada cita médica, la sostuvo en los días en que las fuerzas flaqueaban y le recordó con gestos simples que no estaba sola. Su presencia silenciosa fue mi ancla, confesó Susana en privado. Él me devolvió la calma cuando el miedo me robaba el sueño. En esa complicidad sin palabras se forjó el verdadero núcleo de su historia, la unión entre el amor, la esperanza y la valentía. A medida que el embarazo avanzaba, Susana comprendió que su decisión no era solo personal. Sin proponérselo, se había convertido en símbolo para muchas mujeres que habían sido juzgadas por querer ser madres demasiado tarde. Los mensajes comenzaron a llegar desde todas partes. Mujeres de 40, 50 e incluso 60 años compartían sus propias experiencias, sus pérdidas, sus intentos,
sus sueños postergados. Gracias por hacerlo visible, le escribían. Gracias por recordarnos que aún tenemos derecho a soñar. Pero mientras la ola de apoyo crecía, también lo hacían las críticas. Algunos sectores de la prensa la acusaban de irresponsabilidad, de egoísmo, de desafiar las reglas naturales. Sin embargo, ella se mantuvo firme sin ceder ante la presión. Sabía que su historia no se trataba de justificar una elección, sino de defender una libertad. No soy una heroína ni una mártir, diría con serenidad. Soy una mujer que tomó una decisión sobre su propia vida. Y eso debería ser suficiente. En los momentos de soledad, cuando las luces del plató se apagaban y el silencio llenaba su casa, Susana reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Recordaba a la joven periodista que años atrás creía tener el control de todo, a la madre que había aprendido a equilibrar la fama con la intimidad, y a la mujer que ahora, contra todo pronóstico, estaba a punto de vivir una nueva maternidad. Cada etapa de su vida la había preparado para este momento. Hubo días de cansancio, de lágrimas contenidas y de dudas inevitables, pero también días de felicidad pura cuando sentía el primer movimiento del bebé y comprendía que todo valía la pena. A veces me preguntan si no tengo miedo, comentó en una entrevista posterior. Y sí, claro que lo tengo. Pero el miedo no desaparece, se transforma cuando el amor lo llena todo. Con el paso de los meses, aprendió a convivir con la mirada del público y con el juicio de quienes opinaban sin conocer. Cada vez que alguien intentaba reducir su historia a una anécdota mediática, ella respondía con silencio, con trabajo, con presencia. En su rostro ya no había duda, solo determinación. He pasado mi vida contando las historias de los demás, y esta vez me toca vivir la mía, escribió en una publicación íntima que rápidamente se volvió viral. Esa frase resume lo que este capítulo representa: la reivindicación del derecho a elegir, a empezar de nuevo, a creer que la vida sigue ofreciendo milagros, incluso cuando el calendario dice lo contrario. En su travesía silenciosa, Susana no solo desafió al tiempo, sino también a la idea de que las segundas oportunidades son un privilegio. Ella demostró que son una elección. Y así, entre revisiones médicas, noches de reflexión y días de calma aparente, fue construyendo un nuevo destino. Un destino donde la edad no es una barrera, sino un testimonio del coraje con el que una mujer puede volver a abrazar la vida. Su historia apenas comenzaba. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también su capacidad para resistir la presión mediática y mantener la serenidad frente a las miradas del mundo. Porque el siguiente desafío no sería médico ni emocional, sino público. El anuncio de su embarazo no solo cambió la vida de Susana Griso, sino también la forma en que el público la miraba. En cuestión de días, la periodista se convirtió en el tema más comentado del país. Programas de televisión, tertulias y portales digitales analizaban su decisión como si fuera un asunto de Estado. Lo que para ella era una elección íntima y profundamente personal para el resto del mundo, se transformó en un debate público. El precio de vivir bajo los focos comenzaba a hacerse evidente. Las críticas no tardaron en aparecer. Algunos cuestionaban su edad, otros hablaban de irresponsabilidad biológica, y no faltaron quienes usaron su caso para lanzar juicios morales sobre la maternidad tardía. ¿Es ético tener un hijo a los 56 años? ¿Qué mensaje está enviando? No piensa en el futuro del niño, eran solo algunas de las preguntas que se llenaban los titulares. Pero Susana, fiel a su carácter sereno, no respondió con confrontación, sino con una firmeza tranquila. No soy un ejemplo ni una provocación, declaró en una breve entrevista. Soy una mujer que tomó una decisión libre y consciente, y eso debería bastar. Esa respuesta fue tanto una declaración como una frontera. No iba a permitir que su maternidad se convirtiera en espectáculo, ni que su historia fuera utilizada como símbolo político o mediático. Desde ese momento decidió proteger su intimidad con más determinación que nunca. Si el mundo la juzgaba por su edad, ella respondería con su coherencia. Si la cuestionaban por su decisión, respondería con su serenidad. Sin embargo, detrás de esa calma pública, hubo días difíciles.
Las portadas sensacionalistas, los comentarios crueles en redes sociales y la invasión constante de periodistas en su entorno la obligaron a refugiarse en un círculo cada vez más pequeño. Aprendí que la fama no siempre ilumina, a veces también quema, dijo en confianza a una amiga. En medio de todo encontró consuelo en las cosas simples, las caminatas por el parque, las charlas con su pareja, los silencios compartidos. La maternidad le dio algo que ningún éxito profesional le había ofrecido: un sentido profundo de propósito. Paradójicamente, cuanto más la criticaban, más la admiraban otros. Mujeres de todas las edades comenzaron a escribirle mensajes de apoyo. Algunas le agradecían por visibilizar un tema del que pocos se atrevían a hablar. Otras por representar la posibilidad de comenzar de nuevo sin miedo. Gracias por recordarnos que el tiempo no dicta nuestros sueños, le escribió una seguidora. Usted no solo va a traer una vida al mundo, está inspirando a muchas más. Esos mensajes se convirtieron en su refugio emocional. Mientras el ruido exterior crecía, Susana se enfocaba en su interior, en preparar su cuerpo y su mente para la nueva etapa que se aproximaba. La periodista racional, acostumbrada a controlar cada detalle, comenzó a descubrir la belleza de la vulnerabilidad. Por primera vez en mi vida no necesito tener todas las respuestas. Solo necesito estar presente. A medida que su embarazo avanzaba, los medios insistían en obtener más detalles. Querían fotos, nombres, fechas. Ella, sin embargo, seguía marcando distancia. Aparecía en su programa con la misma profesionalidad de siempre, evitando convertir su vida privada en tema de conversación. Su forma de manejar la situación sin gritar, sin victimizarse, se convirtió en una lección de elegancia y fortaleza. No necesito justificar mi felicidad, respondió con calma a un periodista que intentó provocarla. Esa frase fue replicada en cientos de titulares y convirtió su serenidad en una especie de escudo. Lo cierto es que mientras el país debatía su caso, Susana estaba experimentando uno de los procesos más transformadores de su vida. Cada día era una mezcla de cansancio, emoción y descubrimiento. Su pareja, siempre a su lado, la protegía del ruido externo. En casa, lejos de los focos, vivían una rutina sencilla y amorosa, preparando la llegada del bebé con la ilusión de quienes entienden que la felicidad no se mide en aplausos, sino en paz. El contraste entre el mundo exterior y su realidad privada era abismal. Mientras la prensa construía teorías y los críticos lanzaban juicios, ella simplemente vivía. A veces, sentada en silencio en el sofá con la mano sobre su vientre, pensaba en lo irónico de todo. Había pasado su vida contando las historias de los demás, y ahora el mundo entero intentaba escribir la suya. Pero lo que no sabían era que solo ella conocía el final. Con el paso de las semanas, el escándalo mediático comenzó a apagarse. Como toda noticia, el tiempo la reemplazó por otra. Y cuando el ruido se disipó, quedó lo esencial: una mujer que no pidió permiso para ser feliz, que no necesitó la aprobación del público para seguir adelante. Lo que en un principio fue visto como una provocación, se transformó en un acto de autenticidad. En silencios incomunicados ni exclusivas, Susana siguió adelante. No se defendió, no se justificó, no explicó nada más. Porque entendió que la mejor manera de responder a la crítica es seguir viviendo con coherencia. Ese fue el verdadero precio de la luz: aceptar que la exposición tiene un costo, pero también un sentido. En su caso, el precio valía la pena porque detrás de las cámaras, la luz más importante no era la de los focos, sino la que ahora brillaba dentro de ella. Y así, entre el ruido mediático y la serenidad personal, Susana aprendió la lección más importante de su carrera y de su vida: que la valentía no siempre se demuestra hablando, sino resistiendo. La mañana en que el sol entró por la ventana del hospital, Susana Griso comprendió que su vida había cambiado para siempre. No había cámaras ni micrófonos, ni guiones que seguir. Solo el sonido pausado de su respiración y el pequeño latido que ahora marcaba el ritmo de su mundo. En ese instante, todo lo demás, la fama, las opiniones, los juicios, se desvaneció. Lo único que importaba era ese nuevo comienzo que tenía entre sus brazos. Después de meses de silencio y expectación, la noticia se confirmó. Susana había dado a luz a un bebé sano.
Las redes sociales y los medios se llenaron de mensajes de felicitación, de sorpresa, de ternura. Muchos recordaron las críticas que había recibido meses atrás y las transformaron en admiración. Aquella mujer que había desafiado la edad, la biología, y el qué dirán ahora aparecía ante todos como símbolo de esperanza. Nunca es tarde para la vida, escribió un colega periodista, y esa frase resumía lo que todos sentían. En los días que siguieron, Susana decidió alejarse completamente del trabajo. Por primera vez en décadas, no pensó en audiencias ni en titulares. Se permitió ser simplemente madre. Su pareja, siempre discreto, la acompañaba con una sonrisa constante, consciente de que ambos estaban viviendo algo extraordinario. No necesitaban demostrar nada al mundo. Su felicidad era íntima, real y profundamente humana. En la quietud de su hogar, Susana comenzó a reflexionar sobre el significado de todo lo vivido. El miedo, la duda, la crítica. Todo había valido la pena. Porque en el fondo su decisión no solo le había devuelto la maternidad, sino también la fe en la vida misma. A veces la felicidad llega cuando dejamos de buscarla, escribió en un mensaje que publicó semanas después. Solo hay que tener el valor de abrir la puerta cuando la vida ya está varias. Y da ya mostrae. A pesar de su reserva, muchos sintieron que su historia trascendía lo personal. No se trataba solo del nacimiento de un niño, sino del renacimiento de una mujer. Una mujer que se había permitido volver a soñar, volver a sentir y volver a empezar. Su embarazo, lejos de ser un capricho o un gesto mediático, se convirtió en un símbolo de libertad emocional y de coraje femenino. En un mundo donde todo se mide por la edad, Susana había demostrado que los años no son un límite, sino una forma distinta de amar. Con el paso de los meses, regresó poco a poco a la televisión. Su presencia, sin embargo, ya no era la misma. Había una dulzura nueva en su voz, una serenidad que traspasaba la pantalla. Cuando los espectadores la vieron reaparecer, notaron algo distinto en su mirada, una luz tranquila, una felicidad sin artificios. He aprendido que la vida no se mide por lo que logramos, sino por lo que somos capaces de sentir, dijo en su regreso. Y hoy me siento más viva que nunca. En el plató los aplausos fueron largos, sinceros, emocionados. Nadie habló del pasado. Nadie mencionó la polémica. Todos sabían que estaban ante una mujer que había pasado por una tormenta y había salido más fuerte, más luminosa. Porque al final su historia no fue la de un escándalo, sino la de una transformación. Una historia sobre la fuerza del amor, la maternidad y la capacidad de reinventarse. Con el tiempo las entrevistas dejaron de preguntarle por el milagro o el misterio del padre. La atención mediática se apagó, pero su ejemplo quedó grabado. Susana Griso ya no era solo una periodista. Era un símbolo de resistencia silenciosa, de dignidad, de vida plena. No tengo nada que demostrar, solo mucho que agradecer, diría más tarde sosteniendo a su hijo en brazos. Esa gratitud se convirtió en su nueva manera de vivir. Cada amanecer, cada sonrisa, cada pequeño gesto, la conectaba con algo que había olvidado, la simplicidad de estar presente. En sus redes rara vez hablaba del bebé o de su vida familiar, pero en cada palabra se adivinaba una paz que no necesita explicaciones. Porque cuando la felicidad es verdadera, no necesita testigos. Hoy, a los 56 años, Susana sigue siendo una de las figuras más respetadas de la televisión española, pero también una de las más humanas. Su historia no habla solo de maternidad, sino de valentía emocional, de cómo una mujer puede desafiar lo establecido, y aún así, conservar su esencia. En su sonrisa madura se refleja una verdad que muchos olvidan. La edad no marca el final de los sueños, sino el momento en que aprendemos a vivirlos sin miedo. Así termina la historia de Susana Griso. No con un escándalo, ni con una lección moral, sino con una certeza luminosa, que siempre es posible volver a empezar, incluso cuando el mundo dice que ya es demasiado tarde. La historia de Susana Griso no es solo la de una periodista que decidió ser madre a los 56 años.
Es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar lo imposible, que se negó a dejar que el tiempo, los prejuicios o el miedo dictaran el ritmo de su vida. En su silencio, en su fortaleza y en su ternura, nos recordó que la verdadera valentía no siempre se grita. A veces se vive día a día en paz con uno mismo. Susana no buscaba titulares ni aprobación. Buscaba plenitud. Y la encontró no en los aplausos, sino en los pequeños gestos, una mirada, una caricia, el latido suave de una nueva vida. Su historia nos enseña que la felicidad no tiene edad, que el amor no caduca, y que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, incluso cuando ya hemos dejado de esperarlas. En un mundo donde se nos dice que hay un momento correcto para todo, Susana nos recuerda que el único tiempo que importa es el presente. Que ser madre, amar o comenzar de nuevo no tiene calendario. Que cada etapa puede ser un renacimiento si tenemos el valor de escucharnos. Y quizá eso es lo que más conmueve de su historia, que detrás de la figura pública, detrás de la periodista impecable, hay una mujer de carne y hueso que eligió vivir sin miedo, que decidió ser dueña de su historia sin pedir permiso a nadie. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez sentiste que era demasiado tarde para algo, recuerda las palabras de Susana. La vida no se mide por los años que tenemos, sino por la intensidad con la que nos atrevemos a vivirlos. Te invito a reflexionar, a dejar tus pensamientos en los comentarios y a acompañarnos en este espacio donde celebramos las historias reales, las que nos inspiran, las que nos enseñan a mirar la vida con otros ojos. Suscríbete a nuestro canal si crees como nosotros que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar, para perdonar o simplemente para vivir con autenticidad. Porque aquí cada historia no solo se cuenta, se siente. Y como diría Susana con esa calma que tanto la define, la felicidad no es cuestión de edad, es cuestión de coraje.